43, 1 de julio. Atentos a los cambios hoy con los impuestos, exactamente con el IVA, porque hoy entran en vigor todos esos cambios. Maitane Bastida, ¿qué cambios son? Sí, pues estamos a 1 de julio y este lunes pues tenemos el aceite de oliva, que es un poquito más barato porque se suprime del todo el IVA que se aplica a este producto. Del 5% pasa al 0%. Hay que decir que en menos de 4 años el aceite de oliva ha multiplicado su precio un 200%. El gobierno español ha incluido el aceite de oliva en la cesta de alimentos básicos junto con el pan, los huevos, la verdura y la fruta, cuyo IVA también se mantendrá en el 0%. Aquí hay que preguntarse ahora hasta cuándo, y la fecha límite es el próximo 30 de septiembre, cuando a estos productos se les empezará a aplicar un IVA del 2% y así hasta finalizar el año. Además, vuelve el IVA rebajado a la factura de la luz del 21 al 10%, después de que la electricidad se haya encarecido más de un 80% durante el mes de junio. Así que, Sayoa Sánchez, si nos puedes contar qué es lo que te dice la gente de esta reducción, de esta bajada del IVA dentro de la factura de la luz. Me imagino que la habrán acogido, ¿no?, como una buena noticia. Así es, Maitane, en la calle, bueno, pues están encantados con esta noticia, porque al fin y al cabo todo lo que sea abaratar esa factura de la luz, bueno, pues se recoge, bueno, pues con optimismo, con ganas. Eso sí, se muestran cautos. Por un lado, no saben hasta cuándo va a durar esta medida, si va a ser algo que se va a prolongar por lo menos hasta Navidad, si va a aguantar el invierno, que es cuando más afecta, o si por lo contrario va a ser una cuestión de meses de verano. Y además dicen que les preocupa que, aunque reduzcan este IVA, bueno, pues que los precios han subido tanto que ni quitando el IVA se abarate esa factura de la luz. Dicen que aún y todo van a seguir pagando más que en años anteriores. Como decimos, se muestran cautos, positivos si lo alargan, si no dicen que va a seguir todo igual, porque incluso algunos que han probado pequeñas traquiñuelas, pequeños trucos, bueno, pues utilizando, por ejemplo, la factura nocturna, utilizando los electrodomésticos de noche, han visto que no han conseguido abaratar esa factura. Solamente el autocontrol del consumo les ayuda a que no se vaya de madre el tema. Pues una medida necesaria. Todo lo que es bajada está bien, ¿no? Porque con los precios de hoy en día ya, pues uno para pagar las facturas le cuesta bastante. La vida ha subido bastante para todos y todo lo que sea intentar paliar las subidas de los precios es importante para las familias, claro. Lo único, pues saber cuánto dura, porque lo mismo que hoy lo rebajan, mañana lo suben otra vez. Pero entre subidas y bajadas siempre prevalece más la subida siempre. No creo que intervenga mucho eso en lo que realmente pagas. Es igual que con el aceite, han bajado 50 céntimos, pero nos han subido 6 euros el litro de aceite. Si antes pagabas 30, ahora pagas 95 y te quitan el IVA de 95, pues bueno, sigues pagando 80 y tantos. Nada, es como un roce, pero que ni lo notas. Si estás muy apretado y eso, pues sí, lo notarás. 10 euros son 10 euros. Puedes comprar muchas cosas con 10 euros, pero electricidad no. Y al final los consumidores somos los que estamos siempre pagando los platos rotos de todo esto, ¿no? Hago el consumo normal y no me sobrepaso, pero si no, pagaría demasiado, está claro. Al principio ponía las lavadoras por la noche mi mujer, pero como vimos que aquello no, pues ¿para qué molestar a todo el mundo? No, no hay trucos, no hay escapatoria. Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, ¿qué tal? A ver, yo no sé si al final la gente notó, no notó, si lo ponía de noche, si lo ponía a determinadas horas. Nos volvieron locos. Yo no sé si para mucho o para poco. Bueno, depende de cada uno. Lo primero es que la mayor parte de la gente... buenos días. Perdón. La mayor parte de la gente, como decía, no sabe ni qué tarifa tiene. Entonces, claro, si tienes una tarifa plana, ¿qué más da? La hora a la que pongas la lavadora es independiente, te va a dar exactamente igual, ¿no? Lo importante es que tengas una tarifa variable. Si tienes una tarifa precio variable, entonces sí, claro. Fíjate, estos días está habiendo una diferencia de hasta 3 veces. 3 veces, ¿sabes? Se dice pronto, O sea, es decir... a poner la lavadora, y ojo, ahora la mejor hora no es por la noche, es en la hora central del día, es gracias a energía solar, es cuando en las horas centrales del día es cuando tenemos normalmente la luz más barata. A mediodía pues te puede costar 5 céntimos y sin embargo si la pones a las 9 de la noche, que es la hora más cara, te cuesta 15 céntimos. O sea, insisto, 3 lavadoras por una. Así que yo creo que, bueno, en fin, dependiendo de la tarifa que uno tenga, sí que es relevante el fijarse en los horarios, sin duda. Tú me dijiste la última vez que en principio variable y me explicaste un poco por qué, ¿no?
Claro, sí, en principio y en final. O sea, en los últimos 11 años, 10 de 11 ha merecido la pena variable. O sea, que parece que la historia da la razón a la tarifa variable. Y es muy sencillo. La tarifa fija, cuando una empresa te da una tarifa fija, se está cubriendo. Te está metiendo un seguro, una prima de seguro, por si acaso los precios se disparan. Y esa prima normalmente es muy cara. Normalmente, la mayor parte de las veces, lógicamente, los precios son menores de los que la empresa había previsto. Así que normalmente ganan mucho dinero contigo. Por tanto, clarísimo. Salvo cuando se disparan los precios, como ocurrió con el conflicto de Ucrania. Si no, pues ha merecido la pena siempre. Salvo en ese momento, en todos los demás ha merecido la pena una tarifa variable. Oye, Jorge, ¿dónde tenemos que mirar? Vamos a recordar a la gente, en la factura que tenemos, ¿cómo localizamos si tenemos variable o fija? Es muy complicado, Xavier, esto porque no lo dicen normalmente claramente las facturas. Hay una cosa que es el PVPC, que es la tarifa oficial del gobierno, que esa más o menos sí que está clara y que aparece en la primera página en los datos de contratación. PVPC atiende a las siglas de precio voluntario y pequeño consumidor. Bien, esta tarifa antes, subrayo antes, era variable. Ahora no, ahora es una especie de engendro, porque tiene un componente variable y un componente fijo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si tú tienes el engendro sí lo sabes, porque pone claramente PVPC, pero si no, no es tan fácil. Lo que yo suelo recomendar es que compare una factura con otra, ¿no? O sea, a ti te está llegando la factura del mes de junio y estos días te llegará seguramente durante esta semana. Lo que ves es que el precio al que pagas la energía es diferente al de la factura de mayo, es que seguramente tienes una tarifa variable. Sin embargo, si es el mismo, es que lo más natural es que tengas una tarifa fija, claro. Esa es una muy buena pista, por lo tanto, comparar a cuánto nos están cobrando el precio, la tarifa con la anterior factura y ver si... No estamos hablando del importe, porque luego está el consumo, ¿no? Estamos hablando al precio en el que está la luz, ¿no? El kilovatio hora. Exacto. Está el consumo, ojo, y ahora el IVA, que lo habéis explicado muy bien. Vale, desde hoy... ahora el IVA. ¿Por qué este cambio de IVA? ¿Por qué hace el gobierno este movimiento? Bueno, este cambio ya venía del año 2022, es decir, venía de la invasión de Ucrania, ¿vale? Cuando se dispara el precio del gas y esto contamina inmediatamente el precio de la luz, una de las medidas que toma el gobierno es bajar el IVA de ambas cosas, primero del gas y luego de la electricidad, ¿no? Bien, llegó a estar en el tipo súper reducido hasta el 5%, ¿vale? Ya desde enero subió al 10%, pero hay una cláusula que decía, bueno, volverá al 21%, si el precio vuelve a los niveles, vamos a llamarlo así, el precio de mercado mayorista precrisis. Los niveles precrisis que teníamos eran entre 40 y 50 euros el megavatio hora, ¿no? Recuerdo que durante la crisis hemos llegado a tener precios por encima de los 200, ¿vale? O sea, unos precios mucho más altos que los habituales, ¿no? Bien, entonces, como digo, la ley lo que dice es, bueno, si el precio vuelve a los niveles previos, precrisis, pues entonces el IVA vuelve al 21%. ¿Qué ocurrió? Que en febrero, efectivamente, ya volvimos a los niveles previos, Y, por tanto, desde el mes de marzo, esto se cuenta siempre con el mes anterior, desde el mes de marzo teníamos de nuevo el IVA de electricidad en el 21%. Lo tuvimos al 10% durante enero y febrero y desde el 1 de marzo lo teníamos al 21%. ¿Qué ha pasado ahora? Que con el mes de junio, de ahí que estemos hablando hoy de este tema, porque, insisto, depende del cierre del mes anterior, que se produjo ayer, el domingo, pues con el mes de junio hemos vuelto a superar esa barrera ligeramente, El precio estaba, el límite está en 45 y el mes de junio ha acabado ligeramente por encima de 50. Pero bueno, pero ya se ha superado esa barrera y, por tanto, volvemos de nuevo a el IVA reducido del 10%, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo vamos a estar así jugando, dependiendo del mes anterior? Pues hasta diciembre. Ya en diciembre volveremos a tener el IVA del 21%, que es el que teníamos hasta ahora, ¿vale? O sea, por tanto, ahora en los próximos 6 meses vamos a seguir dependiendo de lo que pase en el mercado en el mes anterior para ver si seguimos como a partir de hoy en el IVA del 10% o volvemos como hasta ayer al IVA del 21%. Bueno, pues Jorge, me quedo sobre todo para que la gente vaya mirando otra vez, fija la variable, hay mucha diferencia ahora mismo, y el truco para desentrañar, que también tiene narices, que tengamos que andar con trucos para enterarnos qué tipo de tarifa tenemos, es comparar el precio del kilovatio hora de la factura anterior con este. En fin, Jorge, un abrazo muy fuerte, gracias. Agur. Agur, es ricasco, las 12:53. Tienen narices que después de todos los intentos que se ha hecho de que las facturas sean transparentes, tengamos que estar recurriendo a una especialista para que nos diga, no es fácil saber si tienes tarifa fija o variable. Sí. Y por lo tanto, compara el precio del kilovatio hora del anterior con este para saber qué tipo de tarifa tienes. Respecto a esta del precio voluntario y del precio del consumidor minorista, pues como dice él, es un engendro, porque en realidad es un mix que no sabemos muy bien cuánto tiene de fijo y cuánto de variable. Sí, bueno, y en teoría económica, el tiempo que tú necesitas para saber cuánto pagas o cuánto no, o las estrategias que tienes que hacer de a qué hora tienes que poner, a qué hora no, se tendrían que introducir dentro de los costes del consumidor.
porque es una inversión de tiempo y de energía que tú tienes que hacer para enterarte realmente de cuándo tienes que encender una lavadora, ¿no? Sí, cuando en realidad somos público cautivo de ese bien, ¿no? Es decir, no es una cosa que podamos elegir. No se puede optar por no tener acceso a energía eléctrica en casa. Puedes optar por comer carne, pescado o huevos o no, pero no puedes optar a no tener energía eléctrica en tu casa, ¿no? De todos modos, en estas disminuciones del IVA, y estoy pensando, bueno, ahora hemos derivado hacia la reducción del IVA